Hola, bienvenidos a todos nuevamente a este videíto de su canal Jesús en ti confío. Un canal que tiene como finalidad simplemente llevar la palabra de Dios día con día. Esa palabra y ese mensaje que nos fueron heredados y regalados por Jesucristo, por Dios, por el Espíritu Santo y fueron plasmados en la Santa Biblia. Esta palabra que Dios nos regala día con día es un mensaje de amor, de fe, de esperanza, de humildad, de paciencia, de entrega, de caridad. Ese es el legado precioso en el ejemplo vivo de nuestro Señor Jesucristo, y el cual quiere que nosotros lo adoptemos, lo adaptemos también y lo actuemos en las demás personas. Que el Espíritu Santo el día de hoy nuevamente les acompañe y les lleve ese mensaje a sus corazones. Procedamos con las lecturas del día de hoy. En la primera lectura del día de hoy estaremos escuchando unas palabras de la profecía de Ezequiel. Estas palabras dicen así: en aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne y extenderé sobre ella la piel. Os infundiré espíritu y viviréis, y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones y carne que había crecido, y piel que la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo del hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me habían ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Escuchemos ahora el Salmo 106, este salmo de gloria y alabanza para la misericordia de Dios, que dice así: dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes.
Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Escuchemos ahora, amigos, este evangelio del día correspondiente al día de hoy, 21 de agosto, tomado siempre del evangelio según San Mateo, capítulo 22. Este evangelio chiquito, contundente y directo, que dice así: en aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Escuchando directamente las palabras del día de hoy, el Evangelio nos dice el mandato principal del amor y de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Amar al prójimo como a ti mismo. En una meditación del Papa Benedicto XVI, yo recuerdo que decía: antes que un mandato, el amor no es un mandato, sino que es un don, una realidad que Dios nos hace conocer y experimentar, de forma que como una semilla pueda germinar también dentro de nosotros y desarrollarse en nuestra vida. Si el amor de Dios ha echado raíces profundas en una persona, ésta es capaz de amar también a quien no lo merece, como precisamente hace Dios respecto a nosotros. El padre y la madre no aman a sus hijos solo cuando lo merecen, les aman siempre, aunque naturalmente les señalan cuando se equivocan. De Dios aprendemos a querer siempre y solo el bien y jamás el mal. Aprendemos a mirar al otro no solo con nuestro ojo, sino con la mirada de Dios, que es la mirada del mismo Jesucristo. Una mirada que parte del corazón y no se queda en la superficie. Va más allá de las apariencias y logra percibir las esperanzas más profundas del otro. Esperanzas de ser escuchado, de una atención gratuita. En una atención gratuita, en una palabra de amor. Pero se da también el recorrido inverso, que abriéndome al otro tal como es, saliéndole al encuentro, haciéndome disponible, me abro también a conocer a Dios, a sentir que Él existe y es bueno. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables y se encuentran en una relación recíproca. Jesús no inventó el amor al prójimo, sino que reveló que en el fondo ambos son un único mandamiento. Y lo hizo no solo con la palabra, sino que con todo el testimonio. En la persona misma de Él, de la persona misma de Jesús, y todo su ministerio encarnan la unidad del amor y a Dios y al prójimo, como los dos brazos de la cruz, vertical y horizontal. Se traduce el amor al prójimo en servicio, se traduce el amor al prójimo en entrega, en ayuda, en esa palabra tan maravillosa que es el fundamento del amor mismo, que es caridad. Al desarrollar la caridad, que es el amor semejante al de Cristo hacia los demás, nuestras relaciones mejorarán, nos ayudarán a servir de buena voluntad, nos capacitarán para la vida eterna. La caridad es un don espiritual por el cual podemos orar y vivir. Se otorga a todos los que son discípulos verdaderos de Jesucristo. Es el camino aún más excelente, declarado por el apóstol Pablo, e incluye el ser amable, paciente, humilde, dócil, lleno de esperanza y generoso. La vida misma en el mundo, nuestra propia vida, nuestra propia existencia, es el laboratorio perfecto para desarrollar la caridad. Las enseñanzas del Salvador, denominada la regla de oro, puede guiar nuestras acciones. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Todos nosotros somos imperfectos, pero todos deseamos que se nos trate con amabilidad a pesar de nuestros defectos. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿quién es mi prójimo? No nos compliquemos investigando quién es nuestro prójimo. Nos preguntamos, ¿será aquel que nos encontramos en la calle, el pobre, el sucio? Pues sí, él es nuestro prójimo. Pero también recordemos que la palabra prójimo es sinónimo de próximo. Algunas veces nos cuesta trabajo amar verdaderamente a nuestro prójimo que está más cercano a nosotros, en el trabajo, en la escuela, el vecino, nuestra propia familia. Aquella persona con la que tengo contacto personal y que a veces humanamente me es difícil convivir, que es una cosa muy normal, pero en esos momentos es donde verdaderamente entra el amor al prójimo. Me imagino y estoy seguro que todos han escuchado, no hagas a los demás lo que quieras que te hagan a ti. ¿No nos parece que esta frase ya se queda un poco corta, es poco pasiva e indiferente? Como que le falta algo, está un poco seca, le falta ese saborcito, esa salsa. Y si la cambiamos por haz a los demás lo que quieras que te hicieran a ti, interpretada de forma correcta, no esperando en realidad que por nuestro acto tenemos que recibir el mismo pago. O esta otra frase que dice hacer el bien sin mirar a quién, pero aquí deberíamos decir sin mirar a quién. Veamos a Cristo representado en mi prójimo. ¿A quién no le gusta recibir una sonrisa, unos buenos días, un comentario positivo? La sonrisa es un buen detalle práctico de amor al prójimo. Sonreír plácidamente, con honestidad, cordial, amable, abierto con todos. Es un lenguaje universal. Lo mismo lo entiende un polaco que un chino. Muchas veces ayuda a quitar hasta el polvillo rutinario del trabajo que se ha acumulado a lo largo de la jornada. ¿Qué más prueba de amor al prójimo podemos dar? Esta es una forma sencilla y práctica. Así, de esta manera construiremos un clima de benevolencia en nuestro alrededor. Hagan la prueba y verán. Que el Señor el día de hoy los llene de bondad, los llene de amor, de prosperidad. Y lo más importante, que aprendamos a ser como Cristo. Amar al prójimo como a uno mismo. Que Dios los bendiga el día de hoy y les llene de luz y esperanza en su vida y en sus quehaceres cotidianos. Hasta mañana, si Dios quiere. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Estuve preso y me fuiste a ver. Y fue mi Padre quien me amó. Cuando tú te dabas sin razón, como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz la dio. Lo que